Hola, hola amores, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. En el tutorial de hoy os voy a enseñar a hacer este osito de peluche y es que no hay nada más bonito que regalar estas navidades un bonito oso de peluche hecho por ti. Me tiene totalmente enamorada el resultado. Ya sabéis que todos los años para navidades suelo hacer un muñequito navideño y este año digo voy a hacer algo diferente y es que un bonito oso de peluche no puede gustar más. Para los pequeños de la casa o no tan pequeños creo que es un detalle y un regalito hecho por ti súper especial y bonito. El patrón de este osito es de pago, ya sabéis que simplemente para comprarme los patrones podéis hablarme por privado por mis redes sociales o bien por mi Instagram, que os lo dejo por aquí abajo, o por mi Gmail. También os dejaré toda la información en la cajita de descripción de este vídeo, como siempre, tanto de las telas que he utilizado para hacerlo y demás. Y sin más, no me enrollo más y os dejo con el tutorial. Vamos a cortar cada pieza tal y como os indico en el patrón, enfrentando los derechos de tela al cortar cada pieza y dejaremos cada pieza con su patrón sujeto con alfileres, como veis, para así ir cogiendo cada pieza conforme vaya explicando. Vamos a quedarnos con la pieza donde dice centro frente, le retiramos el patrón, la dejamos tal cual con los derechos de la tela enfrentados, sujetamos con alfileres el lateral más corto curvo y le pasamos una puntada al ancho de nuestro prensatelas. Una vez hecho, abrimos esta pieza, cogemos la pieza donde dice hocico, le retiramos el patrón, ya veis que se corta la doblez de la tela y marcaremos el centro con un piquete, con esta pieza plegada como veis, de la parte curvada. Después enfrentamos los derechos de esta pieza con la pieza anterior en ese lateral más ancho, haciendo coincidir ese piquete central con la costura de la pieza anterior. Dejamos ese centro sujeto con un alfiler y desde ese centro hacia un lado y desde ese centro hacia el otro lado iremos sujetando esta pieza como veis con alfileres en el lateral de la pieza anterior, acomodándola muy bien en esa zona curvada. Una vez sujeta os tiene que quedar como veis y le pasaremos una puntada desde una punta hasta la otra al ancho siempre de nuestro prensatelas. Una vez hecho le damos la vuelta a esta pieza y ya tendríamos lo que será la carita frontal de nuestro osito. Después cogemos la pieza de las orejitas, le retiramos el patrón, ya veis que son 4 piezas, 2 y 2 enfrentando los derechos, las sujetamos con alfileres y le pasaremos a cada una puntada desde una punta hasta la otra al ancho de nuestro prensatelas. Una vez hecho le hacemos piquete por toda esa zona curvada sin llegar a la costura y le damos la vuelta. Después rellenaremos un poquito nuestras orejitas con guata, dejando como margen desde la guata al lateral de la parte de abajo sin rellenar 1 centímetro para que después podamos coser por ahí. Dejaremos también esos 2 laterales sujetos con alfileres una vez rellenas. Después cogemos la pieza anterior de la cabecita y desde la costura de la parte de arriba del hocico hacia adentro en cada lado vamos a marcar con alfileres 2 centímetros. Y justo a partir de esa marca hacia un lado y a partir de la otra marca hacia el otro lado colocaremos la orejita como veis mirando hacia abajo enfrentando los derechos. La sujetamos con alfileres y le pasaremos una puntada a cada lateral para así dejarla sujeta a la pieza de la cabeza. Una vez hecho ya veis cómo va cogiendo forma, ya tendríamos lista la parte frontal de la cabecita de nuestro osito. Vamos a coger la pieza donde dice cabeza espalda, le retiramos el patrón y vamos a sujetar con alfileres el lateral donde dice coser por aquí. Lo dejamos sujeto y le pasaremos una puntada desde una punta hasta la otra al ancho de nuestro prensatelas. Una vez hecho abrimos esta pieza, cogemos la pieza anterior frontal, la plegamos a la mitad y guiándonos por las costuras de la parte de arriba marcaremos el centro con un piquete. Cogemos la otra pieza de la parte de atrás y dejando la parte curva hacia abajo, ya que será el cuello de nuestro osito, vamos a enfrentar los derechos de esta pieza, hacemos coincidir la costura con el piquete central, dejándolo sujeto con un alfiler y desde ese centro hacia un lado y desde ese centro hacia el otro lado sujetaremos esta pieza a la pieza frontal como veis. Una vez sujeta le pasaremos una puntada desde una punta hasta la otra, siempre al ancho de nuestro prensatelas.
Una vez hecho, le damos la vuelta a esta pieza muy bien por la parte de abajo y ya tendríamos la cabeza de nuestro osito totalmente formada. Ahora vamos a hacer los bracitos. Retiramos el patrón, enfrentamos los derechos de ambas piezas, en total son 4 ya que son 2 bracitos. Los sujetaremos con alfileres y le pasaremos una puntada desde una punta hasta la otra al ancho de nuestro prensatelas, dejando un huequecito sin coser en uno de sus laterales para que después por ahí lo podamos rellenar. También dejaremos sin coser los 2 laterales de la parte de arriba. Aunque veáis en el vídeo que indico que los 2 laterales de la parte de arriba se cose, dejadlos sin coser ya que me equivoqué y me di cuenta después. Dejaremos sin coser, como digo, los 2 laterales de la parte de arriba y un trocito en uno de sus laterales de ambos brazos para que después por ahí lo podamos rellenar, ya que los 2 laterales de la parte de arriba después van cosidos al cuerpo y se tapará esa costura. Una vez que le hagamos los piquetes le daremos muy bien la vuelta y lo dejamos reservados. Después cogeremos las piezas de las piernas y la de la base de las piernas. Retiramos el patrón primero de las piernas, retiramos cada pieza enfrentando los derechos de cada una como veis. Sujetaremos con alfileres cada lado de cada pierna y le pasaremos una puntada al ancho de nuestro prensatela, dejando un huequecito sin coser en uno de sus laterales para que después por ahí lo podamos rellenar. También dejaremos sin coser el lateral de la parte de arriba y de abajo. Una vez cosido haremos un piquete en la esquinita donde comienza la formita del pie y piquetes sin llegar a la costura en toda esa zona curvada para que cuando le demos la vuelta no quede tenso. Seguido retiramos el patrón de la pieza de la base de la pierna, plegamos cada pieza a la mitad por la parte del ancho como veis y marcaremos el centro de la parte de arriba y de abajo con un piquete. Después colocaremos cada pieza en la base de la pierna como veis enfrentando los derechos. Haremos coincidir los piquetes centrales de esta pieza de la base con la costura de la parte de abajo de la pierna como veis para que así quede bien centrado. La sujetamos muy bien por todo el contorno con alfileres y le pasaremos una puntada por todo el contorno al ancho de nuestro prensatelas. Una vez cosida le damos muy bien la vuelta a cada una, ya veréis que queda como una botita súper graciosa. Y una vez que le demos la vuelta plegamos el lateral de la parte de arriba haciendo coincidir la costura, lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada para ya dejar ambas piezas cerradas. Una vez cosido ambos laterales dejamos las piernecitas de nuestro osito reservadas ya que la tendríamos listas. Vamos con el cuerpo de nuestro osito. Para ello cogemos la pieza frontal del cuerpo, retiramos el patrón y en el lateral donde dice coser por aquí lo sujetamos con alfileres y le pasaremos una puntada al ancho de nuestro prensatelas. Una vez hecho abrimos esta pieza y la reservamos. Seguido cogemos la pieza del cuerpo trasero, retiramos el patrón, la dejamos tal cual enfrentando los derechos, sujetamos el lateral recto con alfileres y le pasamos una puntada al ancho de nuestro prensatelas, dejando un huequecito sin coser en la parte central para que después lo podamos rellenar por ahí. Una vez hecho abrimos esta pieza y cerraremos las pinzas de ambos laterales plegándola a la mitad con los derechos enfrentados como veis. La sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada al ancho de nuestro prensatelas, rematando esta puntada muy bien tanto al inicio como al final. Una vez hecho sacamos muy bien las pinzas hacia afuera y vamos a coser en esta parte de abajo las piernas. Las colocaremos enfrentando los derechos dejando la parte de los piececitos mirando hacia arriba tal y como veis, cosa muy importante para que después no nos queden los pies del revés. Colocamos la costura de la pierna a 2 centímetros hacia adentro de la costura de la pinza para que después quede la separación entre pierna y pierna perfecta. Sujetamos ambos laterales con alfileres y le pasaremos una puntada muy pegadita al lateral para dejarlas sujetas a esta pieza trasera.
Una vez hecho, dejamos ambas piernas metidas hacia adentro, como veis, por la parte del exterior. Cogemos la pieza frontal del cuerpo y la colocamos enfrentando lo derecho en esta pieza trasera, dejando la parte pequeñita curvada mirando hacia arriba. Hacemos coincidir en la parte de abajo las costuras de cada pieza y desde ese centro hacia un lado y desde ese centro hacia el otro lado sujetaremos con alfileres ambas piezas. Una vez sujetas, le pasaremos una puntada desde una punta hasta la otra al ancho de nuestro prensatelas. Una vez que tengamos el cuerpo cosido, vamos a darle la vuelta muy bien a esta pieza por la parte de arriba. Después, guiándonos por las costuras de la parte de arriba del cuerpo, vamos a colocar los bracitos. Para ello cogemos los bracitos, plegamos los laterales de la parte de arriba y marcamos el centro con un alfiler. Los colocaremos en la parte de arriba haciendo coincidir el centro de la parte de arriba del bracito con el centro de la costura del lateral, teniendo en cuenta que la parte de abajo de los bracitos más curvada tienen que quedar mirando hacia adentro del cuerpo para que queden derechos. Y una vez sujetos le pasaremos una puntada a cada uno muy pegadita al lateral para dejarlos sujetos al cuerpo del osito. Una vez cosido, ya solo nos quedaría unirle la cabeza al cuerpo. Para ello vamos a darle la vuelta a la parte del cuerpo por la parte de arriba, como veis, dejando las piernas y los bracitos dentro, y la cabeza vamos a introducirla por la parte de arriba enfrentando los derechos, teniendo en cuenta que la parte del hocico tiene que quedar mirando hacia la parte frontal del cuerpo. Tener mucho cuidado con este paso para que de esta manera la cabeza evidentemente quede mirando hacia la parte frontal. Hacemos coincidir las costuras frontales y de ambos laterales, tanto de la parte de arriba del cuerpo como de la parte de abajo de la cabeza. Los sujetamos muy bien con alfileres y le pasaremos una puntada por todo el contorno al ancho de nuestro prensatelas. Y una vez hecho, le daremos muy bien la vuelta por uno de los huequecitos que dejamos sin coser de la pieza del cuerpo. Al darle la vuelta, como veréis, ya tendríamos nuestro osito totalmente formado para pasar a rellenarlo. Para rellenarlo utilizaré microfibra para relleno. Esta la podéis encontrar en cualquier mercería o bazar, aunque también podéis utilizar el relleno de cualquier almohada o cojín que ya no le deis utilidad. El relleno ya depende del gusto de cada una, si os gusta que quede más tupidito, es decir, más durito o más blandito. Con que queden todas las piezas bien rellenitas bastaría para darle así formita al osito. Y con mucha paciencia empezaremos a rellenarlo por cada huequecito que dejamos sin coser. Comenzaremos por el cuerpo, rellenando muy bien la cabeza, seguido el cuerpo, los brazos y las piernecitas. Y una vez que tengamos cada pieza bien rellena, cerraremos todos los huequecitos que dejamos sin coser para poder rellenarlo con unas puntadas a mano invisibles. Por último, lo podéis personalizar como más os guste. Por ejemplo, yo le puse dos ojitos utilizando dos botones en color negro y le hice un buen lazo para la parte central del cuello. Y ya tendríamos nuestro osito totalmente terminado. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que lo pongáis en práctica. Como siempre, gracias por estar aquí conmigo una semana más. Y con este vídeo me despido hasta el año que viene. Sí, este será el último vídeo de este año, ya que queda poquito para que termine el año y como sabéis, pues una vez que llega la semana de Nochebuena me cojo 2 semanitas de descanso y vuelvo después de Reyes. Y desde aquí os deseo que tengáis unas felices fiestas y que disfrutéis muchísimo estas navidades junto a vuestra familia. Os quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. ¡Feliz costura! ¡Chao!